Déjeme introducir este sermón haciendo una pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Un hombre llamado A.W. Tozer fue pastor en los Estados Unidos. Él dijo que lo que viene a tu mente cuando piensas en esta pregunta es lo más importante de ti. Lo que viene a tu mente cuando piensas en responder esta pregunta es lo más importante de ti. Así que cuando escuchas esa pregunta, ¿quién es Dios? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué es lo que piensas? Porque la respuesta que le des a esa pregunta podría decidir mucho de tu futuro. Es más, cuando nosotros podemos saber o indagar qué es lo que las personas de influencia piensan acerca de esta pregunta o la forma en que responden a esta pregunta, nosotros pudiéramos ver el futuro de lo que va a pasar en sus vidas y en los lugares o en los puestos donde ellos están, la influencia que van a ejercer sobre otros. Lo que un presidente piensa acerca de Dios muchas veces podría darnos luz para saber qué va a pasar con esa nación. Lo que un pastor o un líder religioso piensa acerca de Dios, y cuando tú sabes lo que piensa acerca de Dios, tú podrías discernir qué es lo que pasará con esa iglesia. Por eso este tema es medular para ti, para esta iglesia. Dios en su gracia ha levantado esta iglesia para que cada uno de los miembros de esta iglesia pueda crecer en el conocimiento de Dios. Porque la tarea esencial de la iglesia es predicar la palabra para que los santos crezcan en el conocimiento de nuestro Señor. Y hoy, al igual que hace 2 años y medio que comenzó esta iglesia, el tema más importante de esta iglesia es Dios. Es Dios. Es Dios mismo. No es lo que tú consideras que es más importante. No es lo que en la palestra pública es más importante. No es lo que las actividades puedan orillarnos. No, lo más importante en esta iglesia es el conocimiento de nuestro Señor. Con tristeza podemos observar que las estadísticas, no de esta iglesia, sino de la iglesia en general, es que existe un gran analfabetismo teológico. Y no me refiero a la preparación académica formal, sino que hoy en día en la iglesia hay un descuido generalizado del conocimiento de nuestro Señor. Y lamentablemente nos hemos conformado con ciertas prácticas religiosas que cubren la superficialidad de esa necesidad. Creemos que con asistir a una reunión dominical o con asistir a alguna actividad entre semana suple nuestra gran necesidad y profunda necesidad de conocer más a nuestro Señor. Pero también es cierto que en los últimos años muchos hemos pasado del analfabetismo teológico al enorgullecimiento intelectual teológico. Y nos hemos olvidado de lo que se trata el conocimiento de nuestro Dios. Nos hemos olvidado que no se trata de inflar nuestros cerebros con terminología teológica. No se trata de tener un léxico reformado. No, sino de lo que se trata es de conocer a nuestro Dios para disfrutar a nuestro Dios. Y al disfrutar a nuestro Dios, nosotros respondamos en una vida de adoración que se manifiesta en una obediencia continua. Entonces no se trata de ensanchar nuestros cerebros, no se trata de tener la terminología correcta, se trata de un descubrimiento y al descubrir nosotros disfrutar a nuestro Dios, y cuando disfrutamos a nuestro Dios, nosotros respondemos en adoración a nuestro Dios. ¿Y cómo se ve esa vida de adoración? En una vida de obediencia.
Pero realmente, tú y yo tenemos una necesidad profunda de conocer a Dios. Y al igual que el salmista en el capítulo 42, ¿recuerdas cómo lo dice en el capítulo 42, versículo 1 y 2? La primera parte del versículo 2. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así suspira, así anhela, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios viviente. Y esa es la realidad de todo espíritu. Pero lamentablemente le hemos dado golosinas a nuestra necesidad que simplemente nos distraen cuando el alma tiene sed. Yo quiero invitarte a considerar la porción que leímos y a juntos observar que el corazón de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que los hermanos de esta iglesia de Colosas puedan ver su necesidad de crecer en el conocimiento del Señor. El contexto nos va a ayudar muchísimo, pero quisiera que tú vieras junto conmigo cómo Pablo va a estimular a estos hermanos a seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Y hoy me propongo en estos siguientes minutos desafiarte a ti a pensar que la mayor necesidad tuya, mía, es conocer a nuestro Dios. Tu mayor necesidad y mi mayor necesidad es conocer a nuestro Dios. Y por eso tú debes de crecer en el conocimiento de Él. Porque la mayor necesidad tuya y mía es conocer a nuestro Dios. Tú y yo debemos de decidir crecer, por gracia de Él, crecer en el conocimiento de Él. Ahora, Pablo escribe esta carta a una iglesia que él realmente no conocía. Nunca había estado allí en Colosas, personalmente, sino que había escuchado, y esto es un parte del contexto que nos va a ayudar a entender mucho más y cómo eso aplica a nosotros. Pero Pablo había estado escuchando de lo que estaba pasando en esta iglesia a través de boca de Epafras, un fiel discípulo que le había dado noticias de lo que estaba pasando en esta iglesia de Colosas. Así que Epafras llega donde está Pablo y le comparte todo lo que está pasando allí en Epafras. Y realmente Pablo se ve, mientras se está escribiendo, ves tú la emoción de Pablo por ese buen reporte que está recibiendo de Epafras. Porque Pablo les comienza a decir que está gozoso en ver cómo el evangelio está dando frutos en su vida. Estos hermanos creyeron y se han mantenido firmes, mostrando un amor genuino. Y eso lo puedes ver desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Ves cómo esos hermanos están creciendo en amor y entre ellos hay una buena armonía, hay una comunidad que puede verse, tanto así que Epafras va y le dice a Pablo, eso es verdad, eso no es emocional. Hay una realidad del evangelio en esa comunidad. Pero el Espíritu Santo guía a Pablo a escribir esta carta porque sabe que aunque estos hermanos han comenzado bien, deben mantenerse bien hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la forma en que esos hermanos que han comenzado bien van a permanecer bien hasta que el Señor venga no será otra forma más que crecer en el conocimiento del Señor. No hay forma de que eso que comenzó bien permanezca bien a menos que esta iglesia se comprometa a crecer en el conocimiento del Señor. Y como ya bien dijimos, no se trata de una información teológica en nuestro cerebro, se trata de un conocimiento que te permite descubrir la belleza de Dios, disfrutar la belleza de Dios y vivir para la gloria de Dios en una vida de obediencia. De eso se trata cuando nos referimos al conocimiento de Dios. Así que Pablo les recuerda lo medular que es para ellos el conocimiento del Señor. No basta. Pablo les dice, no basta con conocer una parte del evangelio.
El creyente debe seguir creciendo en el conocimiento, y lo va a decir en esta porción, hasta ser llenos, completos de ese conocimiento. Y no hay un solo día en que esos creyentes deberían sentirse satisfechos con el conocimiento del Señor, sino que cada día deberían amanecer diciendo: hoy la misericordia de Dios es nueva, así que puedo ir y refrescarme y encontrar una nueva frescura del conocimiento del Señor, un nuevo destello de la gloria de Dios que satisfará mi alma. Y mira cómo Pablo va a desafiar esto, no solamente con esta iglesia en esta porción, pero acompáñame al capítulo 3, versículo 10. Y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento ¿qué? Pleno, completo. Pero en Efesios, en la carta a los Efesios, si me acompañas a la carta de los Efesios, capítulo 4, versículo 13, te darás cuenta que Pablo va a decir lo mismo en cuanto a esta iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es lo que me permite entonces ir siendo más como Cristo? El conocimiento de mi Señor. Y Pablo nos muestra a lo largo de sus cartas que eso es parte de su teología. Ningún creyente llegará a la plenitud de Cristo por ósmosis. Ningún creyente llegará a la plenitud del conocimiento de Dios porque simplemente un viento fresco apareció del norte para llevarlo a esa plenitud. No. Sino que cada creyente se compromete a crecer en el conocimiento del Señor para seguir creciendo y llegar a ese varón perfecto, a la estatura de la medida del varón perfecto. Y porque la mayor necesidad tuya y mía es conocer a Dios, tú debes crecer en el conocimiento de Dios. Y déjame dar 3 razones que Pablo nos da en esta porción para crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Versículo 9 al 10, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Estoy leyendo en la Reina Valera, pero ustedes pueden leer en la versión que tienen y lo voy a leer. Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por lo menos en 2 ocasiones aparece esta expresión, ¿sí o no? El versículo 9 y versículo 10. ¿Qué es lo que entonces desea Pablo? Que crezcan en el conocimiento. El conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué les provee versículo 9? Al final del versículo 9. Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El conocimiento de Dios provee a cada creyente sabiduría e inteligencia. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? El conocimiento de la voluntad de Dios desarrolla en el creyente el discernimiento de la voluntad de Dios. Eso es inteligencia y sabiduría. El discernir la voluntad de Dios. Y Pablo utiliza 2 sustantivos que son comunes para los receptores de esta carta, porque estos creyentes que están aquí en Colosas están muy influenciados por la sabiduría humana. Aristóteles, Sócrates, han marcado la filosofía y la sabiduría griega, y estos están aquí recibiendo esta carta diciendo: nosotros quizá no somos sabios como los griegos, porque no podemos filosofar como ellos. Pero no solamente estaban esta influencia griega, sino que había una influencia de la sabiduría judía.
que hablaban de la ley, y Pablo le va a decir eso a Timoteo, que habían muchos ahí que se creían doctores de la ley, pero ni entendían lo que hablaban ni lo que afirmaban. Porque estos que se creían sabios desde la perspectiva judaica ponían cargas porque verbalizaban tantas cosas que parecían ser muy sabios, pero simplemente estaban poniendo sobre los creyentes cargas pesadas que ni ellos mismos podían cumplir. Y Pablo les dice que él está orando por ellos para que estos creyentes crezcan en el conocimiento de Dios, para que ese conocimiento les permita discernir qué es lo sabio, qué es la voluntad de Dios, no lo que dice la sabiduría judaica ni lo que dice la sabiduría griega, qué es lo que Dios dice. Porque fácilmente podrían ser engañados si ellos no crecían en el conocimiento de Dios. Y es el conocimiento de Dios lo que les va a dar el discernimiento para decir, suena muy bien, suena lógico, pero no es bíblico. Suena razonable y suena interesante, y vaya que tiene una elocuencia singular ese maestro, pero aunque parece ser sabio, no es bíblico. ¿Y cómo alguien puede decir no es bíblico? Porque conoce a su Señor. Y ellos reciben entonces estas diferentes influencias que estaban cargadas de legalismo o de libertinaje filosófico, que podían llevarlos a una esclavitud. Y Pablo ora, porque nota el versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, ¿qué? No cesamos de orar. Y cuando pienso en eso, me hace pensar en qué es lo que debe atrapar el corazón de aquellos que están liderando a familias, a iglesias. Muchas veces nuestras mayores peticiones por aquellos que están bajo nuestra responsabilidad es: Señor, sánalos, cuídalos, que no les pase nada, que les vaya bien en su futuro. Pero Pablo no está preocupado por eso. Pablo está preocupado porque ellos crezcan en el conocimiento de su Señor. No es malo orar por eso, pero lo más importante es que ellos crezcan en el conocimiento para que cuando tengan que enfrentar algo que van a enfrentar, ellos puedan discernir cuál es la voluntad de Dios. Que no sean atrapados por cualquier viento de doctrina que va a aparecer en esos momentos para decirles: oh, para de sufrir. Si tan solo das esto, paras de sufrir. Cuando ellos pueden decir: claro que no, esto es parte de la soberanía de Dios que ha traído este dolor a mi vida, y yo puedo glorificarle a Él porque le conozco a Él y le disfruto a Él cada día. Pablo ora entonces para que ellos crezcan en el conocimiento de la voluntad, ya que eso es lo que les va a capacitar para discernir la falsa enseñanza, que muchas veces esa falsa enseñanza tendría apariencia de piedad. Pero no solamente esa sabiduría les va a permitir discernir entre una falsa enseñanza, una incorrecta enseñanza, sino tiene otro efecto. Porque el versículo 10 dice: ¿para qué? El conocimiento del Señor te permite tener discernimiento con sabiduría e inteligencia espiritual. Y también viene el versículo 10 y nos da ahí un propósito con este ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Esa sabiduría te lleva a andar como es digno del Señor. El conocimiento, crecer en el conocimiento del Señor me permite tener sabiduría, discernir, y esa sabiduría me permite saber qué es lo que agrada al Señor. Y eso es vivir como es digno de la vocación con la que hemos sido llamados. Así que el apóstol invita a considerar a las personas
en cada área de su vida, ¿cuáles son tus motivaciones? Agrádale en todo. ¿En todo? Sí. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. A mí me cuesta mucho hablar de esos absolutos, expresiones categóricas. Pero Pablo dice aquí, y no es Luis, es Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que el creyente que va creciendo en el conocimiento del Señor, por ese conocimiento, Dios provee un discernimiento que le permite discernir entre lo bueno y lo malo. Pero no solamente entre lo bueno y lo malo, sino entre dos cosas buenas, uno dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y poder decir, esto es la voluntad de Dios. En todo lo que haga, no solamente entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor, ¿qué tengo que decidir? Y Pablo les dice, en todo, en todo. ¿Cómo puedo entonces agradarle en todo? ¿Qué es lo que conforma nuestras actitudes y nuestras acciones? ¿Cómo puedo yo saber que esta motivación o estas prioridades son las que agradan a Dios? ¿Cuál es nuestra máxima aspiración? ¿Cuál es nuestro fin en lo que hacemos? Y Pablo responde a estas preguntas de diversas maneras, en diferentes lugares. Pero ¿recuerdas cómo lo dice? Y quizás ese es el versículo que más fácilmente vamos a traer a nuestra mente en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Así que si yo, por gracia de Él, crecido en el conocimiento de Él, he aprendido a discernir entre lo bueno y lo malo, y no solamente entre lo bueno y lo malo, sino en este momento donde yo tengo que decidir esto, tengo que evaluar mi motivación, tengo que evaluar lo que no es visible, sino que son motivaciones, son prioridades, son deseos. Allí, ¿cuál es mi motivación? ¿Es la gloria de Dios? ¿Vivir para la gloria de Dios? ¿Vivir para servirle, para ser agradable a Él en todo? Y esto es precisamente lo que los reformadores acuñaron, una frase que acuñaron para resumir esta verdad, es esa frase del coram Deo. Coram Deo. Coram Deo captura precisamente la esencia de la vida cristiana. ¿Y qué significa coram Deo? Vivir coram Deo significa que vivimos con la conciencia de estar en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Nuevamente, coram Deo significa ser conscientes que estoy viviendo bajo la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Y hay algo que tú puedas desear, pensar, motivaciones que puedas tener que no conoce Dios. No. Somos una verdad abierta delante de Él. Tú puedes engañar a una persona, pero delante de Dios eres una carta abierta. Y Él conoce, y ser conscientes de eso, el coram Deo, vivir siempre con la conciencia de que estoy bajo la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios, me permite ser consciente de eso. Así que cuando yo tengo que decidir hablar con mi esposa, con todo el maquillaje correcto de mis palabras, pero con una motivación incorrecta, el ser consciente del coram Deo me hace pensar si en realidad debo decir eso por esta motivación incorrecta. Porque yo puedo hablar muy bien con ella para sacar mis propios beneficios. Pensaba hace un momento cómo la crianza de los hijos es muchas veces apariencia de piedad, pero realmente es una cubierta de temor al hombre.
Que se porte bien el niño para que los hermanos de la Iglesia Bíblica de Monterrey no digan nada. Pero realmente mi motivación no es la gloria de Dios. Tiene apariencia de, pero no estoy siendo consciente que Dios conoce mi motivación. No estoy siendo consciente que estoy bajo la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, y estoy viviendo para la gloria de Dios en todo momento. La vida del creyente es una vida en cierto sentido clínica. Porque cuando una virtud está arraigada en nosotros, esta virtud del coram deo, de ser conscientes de la presencia de Dios, de la autoridad de Dios y para la gloria de Dios, comienza entonces a evidenciarse en todo lo que hacemos. En todo. Y por eso Pablo dice, hermanos, si hay algo por lo cual yo estoy orando por ustedes, no es para que el imperio romano deje de perseguir, no es para que sus relaciones cambien para su bienestar social. No oro por eso. Solamente mi principal oración es para que ustedes crezcan en el conocimiento del Señor. Para que ustedes puedan ver que la vida tiene un sentido diferente, que hay alguien que está orquestando todo para un bien superior, que puedan conocerle a Él. ¿Y cómo conocemos si no lo leemos? Si no le disfrutamos. Realmente nosotros vemos en estadísticas que la Biblia es el libro más vendido, pero es muchas veces el libro menos leído. En los Estados Unidos, 9 de cada 10 hogares tiene una Biblia. Sin embargo, en la mayoría de ellos, rara vez se lee ese libro. Eso ha hecho que la verdad del conocimiento de Dios no penetre los corazones y las mentes de esos hogares. No la leen personalmente, no la leen familiarmente. Y cuando lo hacen, simplemente lo hacen como una mera religiosidad. Sí, algunos leen y lo ojean superficialmente con la esperanza de encontrar algo significativo, algo que acalle su conciencia, pero realmente no están allí para conocer y descubrir la belleza de la gloria de Dios. Y el resultado es lamentablemente una ignorancia bíblica que trae grandes consecuencias de personas que no saben discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo mejor, porque han perdido el horizonte, porque no hay una luz que guíe. Cuando su espíritu tiene hambre, todos los días nuestro espíritu tiene hambre, y al igual que el salmista decimos, como el ciervo brama, pero le damos la golosina que simplemente nos distrae. Y hoy quiero animarte, mi hermano, que porque la mayor necesidad tuya y mía es conocer a Dios, tú debes de crecer en el conocimiento, porque crecer en el conocimiento, número 1, te guía a la piedad, que fue el primer punto. Número 2, porque te fortalece en la debilidad. Mira el versículo 11, acompáñame a ver el versículo 11. La última parte del versículo 10 y el versículo 11. Y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Es de llamar la atención la estructura que utiliza aquí el apóstol Pablo, porque habla de crecer en el conocimiento y creciendo en el conocimiento, y es la misma idea del versículo 10. Y yo sé que la gran mayoría de los que estamos aquí podríamos entender que los versículos no son inspirados. Esa división es simplemente para poder ubicarnos, los números.
ni los capítulos, no son inspirados. Pero Pablo está diciendo, mientras estás creciendo en el conocimiento de Dios, versículo 9, vas a vivir agradándole en todo y sabes, crecer en el conocimiento de Dios, sigues creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué es la intención de Pablo? Decirles, es un océano inagotable de conocimiento. Uno de los pastores que escuchamos, la gran mayoría de nosotros, el pastor Sugel Michelén, dice que es como ir a intentar que un mosquito trague todo el agua del océano. Eso es imposible. Porque cada día que va ese zancudo, ese mosquito, a tragarse el océano, lo único que hace es tragarse una pizca de la cantidad de agua que hay ahí. Nunca dejamos de crecer en el conocimiento. Y Pablo entonces va a decir, porque nunca dejas de crecer en el conocimiento, ese conocimiento que es nuevo cada mañana, te llega al versículo 11 y dice, eso te fortalece con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ser fortalecidos es un resultado de crecer en el conocimiento del Señor. Y estos hermanos están aquí recibiendo esta carta, bajo estas influencias de las que hablábamos, bajo el poder de todo un imperio que se está levantando para perseguirles, y son débiles. ¿Cuál es la grandeza de estos creyentes que están siendo influenciados y recibiendo grandes ataques, ya sea filosóficos o sea de poder, por medio del imperio romano? ¿Qué es lo que tienen ellos? En apariencia no tienen nada. Pero Pablo les recuerda que crecer en el conocimiento de Dios les fortalece con todo poder en medio de su debilidad. ¿Cuál es ese poder? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Y eso es impresionante, como Pablo dice, hermanos, ustedes, mientras siguen creciendo en el conocimiento, están recibiendo un poder. ¿Cuál es ese poder? Conforme a la potencia de su gloria. Y mire, creo que nos va a ayudar, si tú vas a Efesios, por favor, acompáñame a Efesios, capítulo 1. Y lee conmigo el versículo 18. Voy a leer desde el versículo 16 para que podamos ver el flujo de pensamiento de Pablo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis ¿qué? ¿Recuerdan? Que es lo mismo que está haciendo con los hermanos de Colosas. Pero ahora el versículo 7, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y mira el versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con todos los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿Y qué hizo ese poder en Cristo? ¿Lo ven conmigo? Resucitó a Cristo de entre los muertos. ¿Qué hace ese poder? ¿Hay un poder en este mundo que haga eso? El poder de este mundo destruye. Hoy nos aterrorizamos con el simple hecho de imaginarnos de una tercera guerra mundial. Porque sabemos que si esos poderes se levantan, lo que va a traer es destrucción. Pero la supereminente grandeza del poder de Dios, ese poder que revela su gloria, es un poder creador, dador de vida, no de muerte. Y Pablo le dice, ustedes mientras van creciendo en el conocimiento de Él, van descubriendo quién es Él y les capacita y les fortalece para que en medio de la mortandad
tengan vida y vean el poder de Él en ustedes. ¿Qué poder? Ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el poder que actúa en ustedes. Y Pablo intenta describir en Efesios como la supereminente grandeza de su poder. Es como los jóvenes dicen, ¿no? Hay super, hay mega, hay crack ahora, ya salió ese otro término. Es como un super, mega, crack, wow, y no sé qué adjetivos más podríamos decir. Es algo extraordinario, porque es un poder que no lo consigues aquí. Es un poder que viene de lo alto, que te capacita para que en medio de tu debilidad puedas mantenerte firme. Firme. Esta declaración es una verdad en la vida espiritual. Porque si hay algo que tú y yo necesitamos en esos momentos donde nos sentimos tan débiles y frágiles, es recordar que hay un poder sobrenatural que opera en nosotros. Y hay una frase que es muy común: el conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Y esa frase es verdad mucho más en nuestra vida espiritual, más que en ninguna otra parte. Cuando una persona crece en el conocimiento de Dios, su fuerza y su valor aumentan en ese momento de debilidad. Cuando tú sientes que todo está contra ti, tú sabes que hay un Dios soberano, bueno y misericordioso, que jamás te va a abandonar y te mantiene firme, porque sabes que Él está allí y que todo puede acabarse. Y como al igual que el salmista, ¿recuerdas? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Puede moverse el cielo, puede moverse la tierra, puede pasarse los montes al centro del mar, pero yo no temeré porque hay alguien que está en control de eso. Y Habacuc lo dice así: aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto, aunque el labrado no dé mantenimiento, yo me gozo en el Señor, porque sé quién está en el trono. El conocimiento da poder. El conocimiento da poder. El conocimiento del Señor te da el poder y la seguridad de saber quién está en control. Y por eso Pablo lo dijo así en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es interesante que, volviendo al versículo 11 del capítulo 1 de Colosenses, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Ahora, esa palabra conforme, Pablo la usa intencionalmente para decirnos que ese poder sobrenatural es en conformidad a su gloria. Y la suma de todos los atributos de Dios es su gloria. Su gloria. Imaginen eso, y voy a ilustrarlo. Si tú vas con un hombre súper rico y tienes acceso a ese hombre súper rico, de los hombres más ricos del universo, y tú vas con él porque tienes confianza con él y te acercas con él y le dices: ¿sabes qué? Necesito un favor muy grande. Necesito que me apoyes. Sabes que hay una necesidad en mi hogar por una situación que pasó. Y él quiere ser espléndido contigo y te va a dar conforme a sus riquezas. ¿Cuánto crees que te va a dar? Si tú vienes conmigo, yo por más espléndido que quiera ser contigo, yo no puedo darte ni la 10ª parte de lo que Él te dé.
Porque aunque yo puedo darte algo, yo no puedo darte conforme a Él, porque Él tiene mucho más de lo que yo tengo. Y Pablo les dice, miren, en la medida que ustedes van creciendo en el conocimiento de Dios, ustedes van a ser fortalecidos conforme al poder de Él. No conforme al poder del pastor de esta iglesia o de los líderes de esta iglesia, sino conforme al poder de Él. ¿Cuánto será? Inagotable. Así que no solo el Espíritu nos guía en toda sabiduría, sino que a través del conocimiento de Él, el Espíritu nos fortalece en medio de nuestras debilidades. Ese poder glorioso. Poder glorioso. Y hermanos, déjenme aplicar esto. Si queremos traer ese poder espiritual en nuestras vidas, debemos comenzar a pensar en Dios de un modo que se aproxime más a como Él es en realidad. Si queremos traer ese poder espiritual a nuestra vida, debemos de comenzar a pensar más de un modo que se aproxime más a como Él es. El cristianismo no es una religión de autoayuda. No. El creyente solo puede ser fuerte por medio del conocimiento de Dios. No está en ti el ser fuerte. Está en conocerle a Él, que está tu fortaleza. Iglesia, quiero pedirte que recuerdes que el océano del conocimiento de Dios está a tu disposición. Por medio de la verdad revelada, en ese conocimiento está tu fortaleza para enfrentar esas tribulaciones que enfrentas en la vida. Joven, allí está tu fortaleza en medio de tus luchas cuando sientes que no puedes más. Allí está tu fortaleza. Conócele, vele, disfrútale, ámale. Ahí está tu fortaleza. Es allí que están las reservas de paciencia para enfrentar los desafíos. Yo estoy seguro que más de uno aquí está casado. Y si estás casado, tú sabes lo difícil que es estar casado. No por tu cónyuge, sino por ti. Es difícil estar casado contigo. Y sabes, si es difícil por ti, mucho más será también ser paciente con otros como tu cónyuge. Pero es allí, en el conocimiento de Dios, que está la paciencia suficiente, el poder suficiente para darte a ti paciencia en medio de ese desafío de tener un cónyuge inmaduro. Es allí que están las reservas para otorgar amor y gracia a un hijo rebelde. Es allí donde encuentras la riqueza en la que puedes encontrar el poder para tener gozo en medio del dolor. Es en Él que encuentras poder. Es en Él que puedes recordar que tu vida no está en las manos de un destino impersonal, sino en las manos tiernas de un Padre eterno. Es en el conocimiento de Él que están las riquezas de su conocimiento, en el que encontrarás paz en medio de esas adversidades. Porque es allí donde conocerás a un Dios soberano, sabio y benevolente. Conócele. Y al conocerle recibirás poder para estar en medio de tu debilidad. Pero el versículo 12 al 14 nos lleva al segundo punto, al tercer punto. Y el tercer punto es porque la mayor necesidad tuya y mía es conocer a Dios. Tú debes crecer en el conocimiento de Él porque te recuerda tu identidad en Cristo. Porque te recuerda tu identidad en Cristo. Dijimos que tu necesidad y la mía es conocer a Dios y por eso debemos crecer en el conocimiento. Número 1, porque te guía la piedad. Número 2,
porque te fortalece en medio de tu debilidad. Y número 3, porque te recuerda tu identidad en Cristo. Mire el verso 12 al 14. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Los creyentes que estaban recibiendo esta carta necesitaban crecer en el conocimiento de su Dios, porque tenían que arraigar su identidad en algo que no fuera ellos, que no fuera su desempeño, porque muchas veces ellos seguramente fallaron, no fueron fieles como deseaban ser. Muchas veces fallaron al no ser lo que otros pensaban que deberían ser. Así que en esos momentos, esos creyentes deberían recordar que su identidad no estaba en ellos ni en su desempeño, sino en la obra de redención de Cristo. Porque cuando tú creces en el conocimiento de Dios, te das cuenta que no hay nada en ti, sino que tú fuiste escogido por gracia de Él. Y eso es lo que Pablo dice: hermanos, doy gracias a Dios que nos hizo aceptos, nos hizo aptos. No es que nosotros fuimos aptos, no es que nosotros estábamos dispuestos y disponibles y que estábamos esperando solamente que alguien viera nuestra dignidad. No, Él nos hizo aptos. Y es por eso que allí está arraigada tu identidad. No estaba en su desempeño, sino en el carácter glorioso del eterno Señor. Y por eso su identidad dependía únicamente de una elección incondicional que garantizaba su eternidad. Estos hermanos que estaban enfrentando falsas doctrinas tenían que recordar lo que ellos eran por la obra de Cristo, que no dependían de las obras de la ley, sino que dependían de la obra de Cristo. No podrían caminar una vida digna del Señor sin una vida de gratitud gozosa, dando gracias, porque no fue por mí, fue por Él. Y en la medida que esos creyentes entendían que no era en ellos, era Él, entonces respondían con gratitud gozosa. ¿Qué es lo que está buscando entonces Pablo? Lo que está buscando Pablo de estos creyentes es que ellos adoraran por la obra redentora, que respondieran en adoración. Es la adoración lo que los cimientos son para un edificio. Donde una adoración es inadecuada, donde una adoración está fuera de la plomada, todo lo demás en algún momento se desplomará. Hermano, cuando tú dejas de ver quién eres y dejas de ver la gracia de Dios sobre ti, tu identidad comienza a variar y dejas de ver que es por gracia. Y tu vida de adoración comienza a minarse. Y cuando tu vida de adoración comienza a minarse, todo lo demás caerá. Todo lo demás. Así que hoy, al igual que en la época de antaño, el llamado es: crece en el conocimiento, porque eso te permitirá ver quién es Dios y quién eres tú. Nunca creas que has recibido lo que has recibido por virtud propia, es por gracia de Él. Cuando un hombre llega a una creencia correcta respecto a Dios, quedará aliviado de 1000 problemas temporales. Porque cuando vienen las tormentas de la culpa, los temores que golpean al alma, que lastiman hasta la muerte, el creyente puede acudir al evangelio precioso y decir: es que no fue por mí, fue por Él.
No me salvó porque yo fuera muy bueno y que ahora estoy pagando consecuencias. No, Él sabía lo que yo había hecho y a pesar de lo que yo había hecho, me salvó. Eso es por gracia de Él. ¿Y por qué sufro hoy? Porque este mundo sufre. Así que no temo un castigo, sino sé que estoy en las manos de Él y que estoy seguro en sus manos. El Evangelio puede quitar esa carga destructora de tu mente que te hace pensar que es por tu culpa. Estás sufriendo quizá la pérdida de un hijo por tu culpa. Fue porque no hiciste tal o cual cosa. El Evangelio te da libertad de eso y te hace ver que todo lo que está pasando está obrando para bien, como lo dice Romanos capítulo 8. Y sabemos que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. No tememos porque hay una mano soberana, providente, que está orquestando todo para el bien. Pero duele, sí duele. Pero no es para castigarte, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y termino con esto. La obligación más fuerte de la iglesia consiste en purificar y elevar un concepto de Dios. Sí, mi hermano. Nuestras oraciones y nuestros trabajos deberían estar enfocados en poner una alta estima el concepto de Dios. En todas sus oraciones y trabajos promovamos un alto concepto de Dios. Le haremos el mejor de los servicios a la próxima generación si entregamos sin amortiguar ni disminuir un noble concepto de Dios. Yo quiero pedirle a cada padre de familia aquí, hombres que estamos aquí, oremos con tanta pasión para que nuestros hijos y nuestras esposas tengan un alto concepto de Dios. Pero te quiero pedir a ti que tú forjes un alto concepto de tu Señor. No dejemos de crecer en el conocimiento de Dios. Mujeres, no dejen de crecer en el conocimiento de su Señor. Jóvenes, no dejen de crecer en el conocimiento de Dios. Valora tu iglesia, una iglesia que es fiel. Valora a tus pastores que predican fielmente la palabra y te presentan el carácter glorioso de Cristo. Valora eso. Pero no te sientas satisfecho con solo venir una vez a la semana y no creas que eso es lo que te permitirá crecer en el conocimiento de Dios. Ve a casa y sigue creciendo en el conocimiento de Dios. Ve la belleza de Cristo. Disfruta la belleza de Él. Y obedécele. Y porque tu mayor necesidad es conocer a Dios, decide crecer en el conocimiento, porque eso te guía a la piedad, te fortalece en tu debilidad y te recuerda tu identidad. No depende de ti, nunca ha dependido de ti, depende de Él. Pero crece tú en el conocimiento de Él.